Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de France 24. Hoy vamos a hablar del acoso y de la violencia escolar a propósito de un caso emblemático que hace años sacudió a Colombia y que acaba de tener un nuevo episodio en la justicia con una condena que muchas personas consideran histórica. Un caso que tuvo lugar en Colombia, pero que habla de una problemática que excede las fronteras del país. En agosto de 2014, el joven colombiano Sergio Urrego tenía 16 años cuando decidió quitarse la vida en Bogotá, la capital colombiana. Su muerte ocurrió luego de haber sufrido discriminación constante, persecuciones y violencia por parte de las autoridades del colegio donde estudiaba, y esto por su orientación sexual. Y el pasado 30 de abril, un juez colombiano condenó a 10 años y 8 meses de prisión a Amanda Azucena Castillo, ex rectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, el colegio donde estudiaba Sergio. Fue hallada responsable de los delitos de falsa denuncia contra persona determinada, también de ocultamiento y alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, una decisión que no obstante podría ser apelada por su defensa. Saludamos y agradecemos muchísimo su presencia en France 24 a Alba Reyes. Ella es la mamá de Sergio Urrego. Alba, muchísimas gracias por su presencia en France 24. No, muchas gracias a ti, muchas gracias al canal por esta invitación. Alba, bueno, recién hacía un repaso, ¿no?, por la trágica historia de Sergio, pero para comenzar le pido, por supuesto, con todo respeto y hasta donde usted quiera y pueda avanzar, un repaso, ¿no?, por el origen de todo. Su hijo Sergio mantenía una relación con un compañero de colegio. Las autoridades de esta institución violentaron absolutamente su intimidad, ¿verdad? A partir de allí comenzó todo un camino de acoso, de discriminación y de vulneración absoluta de sus derechos. Sí, así es. Mi hijo Sergio Urrego en ese momento tenía 16 años de edad. Mi hijo siempre se caracterizó por ser uno de los mejores estudiantes. Desde muy pequeño era muy brillante mi hijo. Le gustaba muchísimo leer la literatura, em, y dejó varios escritos. Dentro de esos escritos, pues también dejó muchísimas evidencias de lo que claramente estaba pasando en su colegio. Además que pues cuando él simplemente se daba un pico con su pareja dentro del colegio, le acarrea una serie de persecuciones por parte de las directivas, de la psicóloga, de la coordinadora de su colegio y de los docentes. De una manera sistemática. Dentro de estas persecuciones se encontraron también, pues, a mí como madre me exigían presentar certificados psicológicos de mi hijo, cuando pues claramente esto no es válido y no es permitido por el derecho a a la intimidad de los jóvenes, de los niños y las niñas. Y claramente empezó una persecución también hacia mí como su madre, porque pues se evidenció claramente que hubo un apoyo incondicional hacia él. Yo quise abrazar a mi hijo en ese momento, porque también fue obligado a que me contara acerca de su orientación sexual, algo que tampoco es viable y permitido. Cada persona tiene derecho de hablar acerca de su orientación sexual en el momento que así lo considere. Y asimismo, mi hijo fue desescolarizado hasta no presentar continuamente los certificados escolares, igualmente los certificados psicológicos, discúlpame. Igualmente, cuando estaba a puertas de ingresar, porque esto pasa antes de sus vacaciones de mitad de año, cuando ya estaba a puertas de ingresar, nos citan a una reunión donde claramente fue una de las pruebas más contundentes. Yo grabé esa reunión y la presenté como evidencia, porque claramente Amanda Azucena ahí trata de inculpar a Sergio por un supuesto acoso sexual contra otro niño que pues claramente era su pareja, y lo cual pues no era cierto, era una relación consensuada, y desde ahí se desarrollan una serie de hechos sistemáticos, como eso, una falsa denuncia ante la Fiscalía de Menores acá en Colombia por acoso sexual. Y además de esto, mi hijo pues fue discriminado en todo el sentido de la palabra, ni siquiera solamente por su orientación sexual, sino también hasta por su forma de pensar y de actuar.
Alba, cuando se habla de acoso escolar en general se apunta a la violencia entre pares, ¿no? Entre compañeros. Sin embargo, en el caso de Sergio, la violencia vino por parte de las propias autoridades, de los adultos, de quienes debían velar por su seguridad, ¿no? Por su bienestar. Sí, claramente esto pasó. Sí, como tú lo dices, casi siempre cuando hablamos de bullying, matoneo, siempre hablamos de los jóvenes, de la discriminación también entre jóvenes. Este fue un caso que desde el 2014, inclusive en Argentina, fue estudiado precisamente por las escuelas de bullying y matoneo, donde se evidenció muy claro que son también los adultos los que empiezan a discriminar, los que hablan desde su prejuicio, los que señalan y educan también a otras generaciones desde sus propios miedos, ¿no? Porque esto realmente y claramente es un miedo que tiene la sociedad de confrontarse a sí misma y de confrontar a los seres humanos sin etiquetas. Entonces yo sí creo que este caso y el caso de mi hijo precisamente ha evidenciado que cómo se aprende a discriminar desde los adultos, cómo se aprende a discriminar desde la casa. Absolutamente. Bueno, como informábamos al comienzo de la entrevista, Alba, quien fuera en aquel momento la rectora del colegio, hablamos de Amanda Azucena Castillo, fue condenada a 10 años y 8 meses de prisión. Esto podrá ser apelado, ¿no?, por su defensa, pero ¿cómo recibió el fallo tras tantos años de lucha? Bueno, mira, son sentimientos muy encontrados porque en estas últimas audiencias han sido demasiado difíciles para mí. Tuve que escuchar testigos y testimonios tan claros como lo de su misma pareja, a quien no veía desde que ocurrió lo que ocurrió. Sentir el dolor de él también, sentir cómo también sufrió muchísimo en ese momento, cómo sus padres fueron coaccionados para que le colocaran esta falsa denuncia a mi hijo a cambio de que él se pudiera graduar en el colegio, cómo sistemáticamente una persona puede hacerle tanto daño a dos niños en ese momento, porque eran dos niños, dos jóvenes de 16 años que lo único que querían en su momento era graduarse, que tenían un proyecto de vida. Escuchar a los padres de Danilo, escuchar a su madre también, su dolor por todo lo que tuvo que haber vivido en su momento. Y como madre me uno también a ese dolor. Entonces, pues bueno, creo que este resultado durante estos 7 años de audiencias ha sido más que un resultado de cárcel o castigo, un resultado que nos deja una gran enseñanza, que es un resultado que ha partido la historia en Colombia, porque estas tres condenas, porque ya había sido condenada la psicóloga, la coordinadora de su colegio y pues hoy en día la rectora, por los delitos de falsa denuncia, ocultamiento de pruebas y discriminación agravada en su momento. Realmente esto deja un precedente de que nunca más esto vuelva a ocurrir. Esto deja un mensaje claro de la no repetición, de realmente conservar la memoria de los jóvenes diversos en sus escuelas, aquellos jóvenes que aún siguen sufriendo en silencio y de muchos casos que han llegado a quitarse la vida como mi hijo, pero que pues muy seguramente han quedado ocultos. Yo creo que es esto más el precedente que se deja y así recibo esta sentencia. Para mí no es tan importante y considero que las cárceles no transforman, pero sí transforma un precedente en Colombia, sí Absolut- transforma un ejemplo claro de que un adulto y menos un adulto que se encuentre dentro de los ámbitos educativos puede juzgar desde su propio prejuicio, discriminar y violentar a algún niño, algún niña o algún joven por su orientación sexual. Claro que sí, Alba. Usted transformó o resignificó, mejor dicho, ese dolor, ¿no? Porque le va a acompañar
por siempre, en un impulso para ayudar a los demás, y creó la Fundación Sergio Urrego, que trabaja precisamente en prevención de la discriminación y el suicidio motivado por discriminación en todos los ámbitos académicos. Y el acoso escolar es un tema del cual se suele hablar, aunque quizás no tanto de los suicidios que provoca, ¿verdad? Y que sin embargo es una de las peores consecuencias de esa violencia, y los casos no son pocos, ¿verdad? No, realmente no. Yo sí abrí la Fundación Sergio Urrego en el 2015, precisamente en memoria de mi hijo. Y a través de estos 7 años que hemos trabajado incansablemente en prevención a la no discriminación y a la prevención del suicidio de niños, niñas y jóvenes en ambientes escolares, realmente hemos tenido que evidenciar que lastimosamente muchos jóvenes hoy en día son personas latentes al suicidio, a la depresión. Realmente, lastimosamente, tenemos que decirlo así, y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la segunda causa de mortalidad de los jóvenes en el mundo es el suicidio. Y trabajando a través de nuestra línea Salvavidas 24/7, la cual ya llevamos un año y hemos atendido más de 4.000 personas en crisis, nos hemos dado cuenta que tras de ese dolor, tras de esas ideaciones, tras de esa depresión, hay un tema de discriminación. No solamente pues por temas de orientación sexual, hay muchísimos temas de discriminación precisamente también por todo lo que creamos allá afuera, ¿no? Creamos demasiados estereotipos para los jóvenes y a veces ellos y ellas no saben dónde encajar. Alba Reyes, muchísimas gracias por su presencia en France 24 y el más profundo deseo de que se continúe por el camino de la justicia. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme. No, por favor, a usted y a nuestra audiencia, como siempre, la invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.